Bueno, bienvenidas, bienvenidos a un capítulo más de Roberto Alejos Podcast. Ya sabe, no se vale que no se quede hasta el final. Hoy va a ser cortito porque llegó el análisis de coyuntura. Tratamos de hacerlo una vez al mes. Hoy nos tardamos un poquito más, pero es necesario que hablemos de varios temas. No se vale que no se suscriba, no se vale que no nos recomiende con sus amigos, con sus parientes que quieren aprender un poco de política, saber qué está pasando en este país. Hoy vamos a hacer un análisis de 3 temas, pero los 2 tienen que ver uno con el otro. Un tema que nos preocupa muchísimo, que es el tema de la seguridad o inseguridad. El ministro lo admite, pero es necesario que hablemos de qué pasó en la Mesía, en la frontera entre Guatemala y México. No puede ser que tengamos esta guerra de narcotraficantes como que fuera una película. Pero esto va amarrado, por decirlo de alguna manera, a ese convenio que se firmó con los Estados Unidos, que firmaron el Ministerio de la Defensa con el gobierno de los Estados Unidos, pero básicamente con el ejército de los Estados Unidos para el tema de los puertos, que tiene muchísimo que ver con este tema de seguridad, y al mismo tiempo tiene que ver con el tercer tema, el Congreso de la República. Ustedes saben, es el tema que me apasiona, el tema en el que siempre he estado, pero ahora resulta que el Congreso no camina. Veamos por qué no camina. Porque los temas anteriores, su solución está en el Congreso de la República y el Congreso tiene graves problemas que vamos a analizar. Pendientes. Se cumplió el mes, ¿se acuerdan ustedes? Hace un mes anunciamos el Club de Lectura con Alfonso Portillo. Dimos a conocer el libro sobre la tiranía para que lo pudieran empezar a leer. Tuvieron el mes para leerlo. En este capítulo háganos llegar sus comentarios, sus preguntas, todo lo relacionado con este libro para que empecemos a verlas y nos empecemos a interrelacionar con este tema. Recuérdense, el Club de Lectura con Alfonso Portillo. Ya empezó. El primer tema, seguridad o inseguridad. Recientemente vimos acontecimientos que parecían una película de El Señor de los Cielos o esta película de narcotraficantes, donde realmente se armó una balacera impresionante, de verdad impresionante, con rifles de alto calibre, algo nunca visto más que en películas. No es la primera vez, pero yo quiero contarles qué fue lo que realmente pasó en la Mesía. Ahí los miembros del ejército mexicano tenían una pelea del lado mexicano con narcotraficantes guatemaltecos, básicamente con la intención de agarrar a un narcotraficante muy fuerte, con una orden de extradición y algo que había tenido que en México. Habían tenido una batalla del lado mexicano, se vienen persiguiendo a los narcotraficantes. Ya lograron realmente detener a ese narcotraficante aparentemente, digo aparentemente porque es uno de los temas que quiero tocar, que nadie explica realmente qué pasó. Lo cierto es que este carro blindado del Ejército de México pasa la frontera guatemalteca, pasa unos cuantos metros, ahí se puede ver en la parte de atrás la talanquera que ve la frontera, queda en medio de la ciudad. Se queda detenido y los narcotraficantes guatemaltecos, o por lo menos que estaban aquí, empiezan a rodear el carro y a tratar de que salga del carro blindado las personas que estaban ahí. Lo que la versión nos dice es que están tratando de rescatar a alguien que iba en ese vehículo. Sin embargo, nunca se baja la gente de México, la gente que iba adentro. Aparece otro vehículo blindado en la parte de atrás a rescatarlo, pura película. Se coloca a un lado, empieza a dispararles, le empiezan a disparar a él. Hay muertos del lado de los narcotraficantes porque la acción mexicana se hizo bien. Eso permite que el primer blindado retroceda y se regrese a México y se va a México aparentemente con la persona capturada, con la persona a la que habían estado buscando. Pero hay un tercer camión blindado o jeep blindado mexicano que aparece por un lado de la calle a chocar al carro de los narcotraficantes guatemaltecos, un carro pequeño, como lo pueden estar viendo ustedes en el video que se volvió viral, para quitarlo de en medio. Lo cierto es que hay 3 jeeps, camiones blindados mexicanos del Ejército de México que tienen su nombre especial involucrados en el tema. Y del lado nuestro
hay una serie de carros de los narcotraficantes, aparece un Armadillo, es el nombre del jeep del Ejército de Guatemala, aparece una patrulla de la Policía Nacional Civil. El ministro de la Defensa ya en sus declaraciones dijo que el ejército no intervino, pero está en medio de la balacera, se cubren atrás de este jeep, se cubren atrás de la patrulla, del pick-up de la Policía Nacional, y al final pues logran regresarse a su país los mexicanos, y la presidenta de México lo que hace es decir, estuvo mal que nos hayamos pasado la frontera, a pesar de que tenemos un convenio para cuidar nuestras fronteras del narcotráfico y por temas de seguridad, vamos a pedir perdón. Pide disculpas a través de Cancillería por haberse pasado la frontera y ahí se muere el tema. El gobernador de Chiapas, que es el estado fronterizo de la Mesía del lado nuestro, que es el nombre de la frontera, sale realmente muy molesto, muy enojado, acusando seriamente a la complicidad que hay del lado guatemalteco, como pues del lado de Guatemala es donde está la parte del narcotráfico más fuerte, y promete que los va a combatir. Aquí al final no hay ninguna aclaración de ninguno de los dos bandos de qué fue lo que pasó. Se sabe que hay detenidos, hay fallecidos, asesinados en ese momento, y a mí lo que me preocupa es que este hecho que se vio tan violento, que se vio como que fue una película, no es el primero. Vimos en las redes como en carretera a El Salvador, yo le llamo carretera Jutiapa, me gusta más, ahí hubo una balacera similar para asesinar a un narcotraficante hondureño, y fue igual que una película en donde salen corriendo y una lucha entre los dos bandos o los dos carteles, quien haya sido, y se volvió a dar también en Villanueva un hecho similar, y lo vamos a ver a cada rato y hemos estado viendo. ¿Cuál es el tema? La violencia en este país, producto del narcotráfico, del crimen organizado, está cada día peor. El ministro de Gobernación acepta que los índices de violencia han subido, y él dice que es por dos temas. La primera vez salió diciendo que es para desacreditar al gobierno, que esa es la costumbre, infiltrar gente y subir los índices de criminalidad, los índices de inseguridad para desprestigiarlo. Recientemente acepta que han subido y dice que es el narcotráfico, el crimen organizado que está en luchas por su territorio. Lo cierto es que en Guatemala los índices van para arriba y tiene consecuencias, porque el hecho de que el narcotráfico esté librando batallas en Guatemala no es por gusto, es porque hay un trasiego de droga no solo hacia los Estados Unidos, muy importante. Del puerto de Guatemala han salido furgones cargados de droga a otros países del mundo. Hemos sido noticia mundial, por eso quiero darle mucho énfasis por el segundo tema que vamos a tratar. Pero miren, aquí hay implicados en todo el tiempo, y siempre han habido en el trasiego de la droga. Hacen una especie de descanso cuando eran los pequeños aviones, pues para echar gasolina, para descansar, para lo que sea. Pero eso se paga con droga y provoca lo que llamamos narcomenudeo. Las maras son las que manejan las drogas en todas las zonas y en los departamentos. Esto les permite a ellos financiarse, tener ese control de las drogas, tener el apadrinamiento del crimen organizado a nivel internacional, y las maras se han apropiado de muchas de las zonas de nuestro país y han venido a tomar control de transporte a través de los tuk-tuk, control de la población que no la dejan movilizarse hacia ningún lado, y extorsión, uno de los delitos más fuertes. Y por eso es que el Ministerio de Gobernación cambió al director de presidios, por eso es que el Ministerio de Gobernación está haciendo esas requisas en todas las cárceles y ha encontrado de todo, y sin embargo esto se vuelve a repetir y se vuelve a repetir, porque a pesar de que detienen a los mareros desde las prisiones preventivas o desde donde están cumpliendo su condena, dirigen todas las operaciones para el narcomenudeo, para las extorsiones, para tener el control de quién vende, quién no vende, todo lo que es el mercado en cada una de las zonas de sus territorios, y dirige los asesinatos entre ellos, primero a quienes no pagan la extorsión, segundo a quienes de alguna u otra manera se han querido meter a sus territorios. Es sumamente preocupante porque tiene muchísimo que ver con lo que vamos a hablar después de cómo el gobierno acepta que no puede combatir la criminalidad. Dos, tiene muchísimo que ver
con ese descontrol que hay, pero además hay que aceptar el crimen organizado y el narcotráfico se han introducido en la política y por lo tanto se han introducido en el Estado de Guatemala. Mucho se dice cuando hablamos del Ministerio Público, cuando hablamos del lado oscuro, cuando hablamos de los golpistas, cuando hablamos de toda esa gente que lo que están es respondiendo a esta gente tan poderosa, a esta gente que de una u otra manera ya tiene metidos sus tentáculos en los partidos políticos, tiene metidos por lo tanto sus tentáculos en el Congreso de la República, en las municipalidades, en las rutas y sobre todo en los puertos, aeropuertos y en todos los temas de aduana. El tema es preocupante y de una u otra manera tenemos que estar realmente informados de qué es lo que sucede, saber qué estamos haciendo, saber qué es lo que queremos hacer como país, pero sobre todo qué vamos a hacer como guatemaltecos y guatemaltecas para evitar que esto llegue a afectarnos personalmente, que nadie en nuestras familias se vea involucrado en esos temas y sobre todo cómo protegernos y cómo ayudar al Estado a combatirlo. Yo no sé si me he explicado bien en el tema de Anestil Gotas, un producto que es fácil de encontrar en las farmacias. Anestil Gotas detiene el dolor de muelas, el dolor de oídos, dos de los dolores más grandes, más fuertes a pesar de la sencillez que pareciera que son. Esto es para detenerlo definitivamente o mientras logramos ir al médico si la cosa es grave. Anestil Gotas, fácil de encontrar en sus farmacias. Bueno, las personas que nos siguen en estos programas me gritan en la calle, para hacer el amor con tranquilidad y responsabilidad, ¿verdad, Lick? Sí, les digo yo, Masculán, un preservativo alemán de mucho prestigio, nuevo en el mercado, fácil de encontrarlo en sus tiendas de conveniencia y en sus farmacias. ¿Qué está haciendo el gobierno de Guatemala para evitar estos temas relacionados con la violencia? En este segundo segmento tenemos que hablar de un tema muy importante porque el Ministerio de Gobernación ya anunció nuevas promociones de una enorme cantidad de policías. Ya hemos visto cómo está haciendo requisas por todas partes para tratar de ubicar de dónde sale el tema de las extorsiones. Está haciendo su mayor esfuerzo, pero no ha podido combatir la corrupción que existe en los organismos de seguridad en este país, especialmente en la Policía Nacional Civil. Entonces, un tema que está ya enraizado. El gobierno tomó una decisión y es firmar un acuerdo, un convenio con el ejército de los Estados Unidos, el ejército de Guatemala, el cuerpo de ingenieros con el cuerpo de ingenieros de los Estados Unidos, nada más y nada menos que con el Comando Sur, el famoso Comando Sur de los Estados Unidos, el ejército mejor entrenado, según ellos, para introducirse en otros países, como ha sucedido. Firma un convenio con el Ministerio de la Defensa para tomar el control de los puertos. Ahí va a haber temas mucho más profundos, pero actualmente lo que hay es este convenio. El presidente de la República lo salió anunciando con mucho orgullo. Vimos la firma del convenio aquí en Guatemala y este es algo que está dividido en tres partes. El ejército de los Estados Unidos está haciendo ya un estudio de cuál es el problema con los puertos, por qué no funciona. Es realmente penoso ver que hay más de 40 barcos haciendo cola para poder descargar. Esto repercute enormemente en la economía guatemalteca, pero al gobierno de los Estados Unidos no es que le preocupe tanto la economía guatemalteca. Es el tema de la seguridad de la que hablamos antes. Y es que al estar haciendo este estudio, que por supuesto lo tiene que pagar el gobierno de Guatemala, y ahí lo vimos como titular de un medio de comunicación, se están haciendo los trámites para poder pagar una primera parte de este convenio. Estamos hablando de millones de quetzales que se van a invertir en el estudio, para después trabajar la parte de la remodelación, reconstrucción o construcción de los puertos, especialmente el puerto Quetzal, pero de alguna manera tener el control de esto. ¿A qué me refiero? Es que al manejar los puertos, estamos viendo temas de aduanas, estamos viendo temas de ingresos de mercadería, estamos tomando el control de alguna manera o le estamos entregando el control a los Estados Unidos de qué entra a Guatemala a través de esos puertos y de qué sale. En materia de seguridad, vamos a tener en manos de los Estados Unidos un tema de contrabando,
el tema de las drogas, que es uno de los temas que a ellos más les preocupa, el tema migratorio inclusive, porque se sabe que vienen escondidos inclusive en los furgones de otros países. Aquí no entran por barcas como entran a Miami, aquí vienen escondidos en los furgones, escondidos en los barcos. Lo cierto es que entregarle al gobierno de los Estados Unidos, específicamente al ejército de los Estados Unidos, el estudio, remodelación o ampliación del puerto y la administración del puerto, le estamos entregando eso, el tema que a ellos más les importa. Porque si uno platica con gente que sabe del tema, nos va a decir que en la política internacional, a ellos cuáles son los 3 temas que más les importan. La relación con China. Guatemala es el único país de la región que no tiene relaciones con China continental, ya no las vamos a tener, ¿verdad? Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, todos tienen relación con China, no digamos México. Guatemala se ha convertido en el único país en la región con relaciones con Taiwán y quedó clarísimo con el viaje del presidente la más mínima intención de tener relaciones con China. El control de los productos que vengan de la China va a ser a través de los puertos. El control de quién está negociando con la China va a ser a través de los puertos. Segundo tema que le importa muchísimo al gobierno de Trump es la migración. Pues bueno, ¿qué más que puertos y aeropuertos para controlar la migración? Tanto en el tema de quiénes van a venir hacia Guatemala para después irse a los Estados Unidos o quiénes van a estar aquí en Guatemala escondidos. Les preocupa mucho el tema también del terrorismo a través del tema migratorio y los temas de seguridad relacionados con uno de los temas más importantes para Estados Unidos, como son las drogas, el narcotráfico y el crimen organizado. Porque aquellos pequeños aviones cargados de droga, aquellas pequeñas embarcaciones no son nada. Es en los furgones disfrazados de mercadería, lo anunciamos antes, lo platiqué al inicio. Incluso han salido furgones cargados con droga que han salido del puerto guatemalteco hacia otros puertos del mundo. De tal manera que hay que estudiar, hay que ponerle muchísima atención y hay que ver qué es lo que realmente va a pasar con este control de los puertos que va a tener o está teniendo ya, porque ya tenemos que haber hecho el primer pago, el ejército de los Estados Unidos, el Comando Sur. Estamos hablando de temas importantísimos relacionados con el tema anterior. Admitir que no podemos controlar los puertos, admitir que no tenemos la capacidad de controlar la seguridad, aduanas, contrabando, migración, todo eso va a estar ahora en manos. O sea que aquel análisis de coyuntura que alguna vez dijimos, llegaron los gringos, pues no era una mentira, ya están aquí, ya firmamos, ya aceptamos y ya estamos empezando a pagar su presencia, su asesoría, su manejo y, por qué no decirlo, el control de estos temas en Guatemala. Importante el tercer tema, porque todos los temas de seguridad tienen muchísimo que ver con leyes, porque en el Congreso de la República, por ejemplo, se aprobó una nueva ley para la Policía Nacional Civil, pero sin presupuesto, no se puede aplicar. Y para estos temas que hablamos, como el tema del control de los puertos, también tiene que pasar por el Congreso de la República. Ya entró la iniciativa de ley, ahí está encaminada una nueva ley de puertos, una nueva ley orgánica, por decirlo de alguna manera, la ley interna de aeronáutica civil. Es necesario que se apruebe la ley de las alianzas público-privadas, que se hagan reformas para poder hacer el canal seco que nos volvería millonarios como país, para poder entrarle al tema del ferrocarril, para poder hacer el metro en esta ciudad, pero sobre todo para poder pagar de alguna manera y tener ese control en los puertos que tiene que ver con los índices de seguridad y también con el tema de desarrollo en este país. Pero el Congreso no camina. Hemos venido hablando del tema de que el Congreso no camina y no camina básicamente por un tema y se llama legislar casuísticamente. Leyes que se hacen probablemente con buena intención, pero que se hacen de alguna manera a la carrera sin medir las consecuencias. Y es que se hizo una reforma a la ley orgánica del Congreso para combatir el transfugismo. En esa reforma se prohíbe que alguien que sea independiente pueda ser miembro de la Junta Directiva del Congreso o pueda presidir una comisión. Y entonces, ¿qué se ha logrado con eso? Es que los diputados no renuncian a su partido, se quedan adentro del partido, pero buen chapín, jodiendo, dividiendo, se van en contra del propio partido político, se van en contra del secretario general o la secretaria general, porque si se van del partido ya no pueden presidir una comisión, ya no pueden ser parte de la Junta Directiva. ¿Qué ha pasado? Los partidos han encontrado la manera de expulsarlos del partido y con esto volverlos independientes también.
y entonces el Congreso se ha convertido en un Congreso lleno de partidos débiles. El sistema de partidos políticos se ha convertido en un sistema súper débil, y la base de nuestro sistema republicano está en el fortalecimiento de un sistema de partidos políticos. La democracia funciona basada en un sistema de partidos políticos, y no tenemos partidos políticos o los tenemos sumamente débiles. Diputados independientes. Fíjense ustedes que en este país resulta que la bancada oficial, a la que llamamos Semilla, es una bancada independiente. La bancada que no puede ir a una junta directiva, no puede presidir ninguna comisión, porque son una bancada independiente, porque Semilla, de acuerdo a los tribunales, desapareció. Pero además de que se hablaba tras vestidores, decimos, o de vestidores, se hablaba, se rumoraba de que esa misma bancada estaba partida en 2 o hasta en 3, pues ahora ya no es un chisme. Samuel Pérez, quien era el líder de la bancada oficial, se fue. Se va aceptando que Semilla ya no es un partido político, se va aceptando que son diputados independientes, y se va a formar un nuevo partido, Raíces. Pero resulta que Samuel no tiene entonces el liderazgo de toda la bancada, porque se fueron con él alrededor de 8 o 10 personas, no se está muy seguro, pero no se llevó ni a la mitad de la bancada. Samuel Pérez va a seguir votando con el gobierno un tiempito, porque después, si él quiere prosperar políticamente, va a tener que empezar a guardar distancia del gobierno. Entonces, sigue existiendo una bancada oficial, la vamos a seguir llamando Semilla, independiente, imagínense ustedes, con José Carlos como jefe de bancada, Victoria como subjefa. Es un nuevo liderazgo, estamos hablando de que ellos, ¿verdad?, son los que van a dirigir ahora las negociaciones del lado del gobierno. Y Samuel Pérez, ¿verdad?, ya es público, y si no es, yo lo hago público desde ahorita, va a buscar la candidatura, va a buscar ser el alcalde de la ciudad capital. Aquí hemos tenido una buena relación con la concejal de Semilla, ¿verdad?, Nino Matute, que se fue con él a formar Raíces, de manera que ya es una alianza para buscar la candidatura a la alcaldía, para buscar tener control de la ciudad capital, que fue donde más votos tuvieron. De esa manera Samuel se va a empezar a distanciar del gobierno, va a votar un tiempo con el gobierno, pero la relación se va a ir deteriorando. Alguien saldrá de candidato a la presidencia de ese mismo sector de Raíces, alguien que estará haciendo gobierno, seguro va a ser el candidato. Pero entonces en este país resulta que el Congreso de la República, ¿verdad?, tiene 17 bloques fraccionados. Hay que platicar con 2 o 3 de cada partido para poder llegar a una negociación, y los resultados están así. El Congreso de la República hasta hace poco, hasta en estos días, ¿verdad?, logró cambiar a 2 miembros de la Comisión de Salud y de Gobernación, que habían sido expulsados de un partido, y el partido tenía que nombrar nuevos. Están en esta disputa. Yo no sé si cuando esto ya esté al aire ya se habrá electo el primer secretario de la Junta Directiva, que es una vacante, no se logran los votos. Un sector, digámoslo de alguna manera, tiene 70 y pico votos. La oposición, para llamarla con respeto, también tiene 70 votos. Hay en medio un grupo de diputados indecisos que no saben para dónde irse. Lo cierto es que hemos llegado al colmo de que el propio partido de gobierno es independiente, es una bancada independiente. El propio partido de gobierno se ha dividido en 2, ¿verdad? En ese caso, José Carlos Sanabria y Victoria Palala, para dar los nombres exactos, se convierten ahora en los representantes del gobierno. Samuel Pérez y Andrea Villagrán se convierten en dirigentes de una bancada independiente, amiga del gobierno, pero ya no parte del gobierno, y lo vamos a ver. O sea, ¿qué mayor ejemplo podemos dar del desastre en que se ha convertido el Congreso de la República a raíz de haber hecho estos cambios y no permitir que los diputados independientes puedan ocupar puestos? Pero sobre todo, esta división y esta debilidad que hay en los partidos políticos es un fracaso del sistema, es un debilitamiento del sistema. Yo también hemos hablado mucho, yo he hablado mucho de este tema, pero los compañeros constituyentes hemos dicho que aquí se ha judicializado la política, porque todos los problemas de por qué Semilla es independiente, de por qué ahora
se van a hacer un nuevo partido, por qué expulsan a los diputados de un partido, por qué no se pueden ir a otro, por qué no pueden presidir una comisión, por qué el secretario la secretaria ya no podía ser miembro de la Junta Directiva. Todo eso son decisiones que ha tomado la Corte de Constitucionalidad, los tribunales de justicia, por culpa de los mismos políticos. Pierden una votación, meten un amparo. No están de acuerdo con el resultado de una votación en el Congreso, meten un amparo. Quieren hacer algún cambio, le consultan a la Corte. Esa judicialización de la política nos está causando muchos problemas, nos está dividiendo mucho como país, pero el Congreso es una muestra de esa división y Samuel Pérez se ha convertido en un ejemplo de esa división, un ejemplo de lo que es ser un diputado independiente, un ejemplo de lo que es dividir su propia bancada por descontentos, irse a formar un nuevo partido cuando apenas estamos a año y medio. Eso es algo digno de estudiar, algo de ver con cuidado, es urgente. Reformar la ley orgánica del Congreso para que esto no pueda seguir de esta manera. Las y los diputados independientes deberían poder formar parte de la Junta Directiva, deberían poder trasladarse a otro partido con tranquilidad, no deberían de existir bancadas independientes y menos declaradas por un juez, ¿verdad? Se dice que el Congreso de la República está en manos de las Cortes y que el Congreso hace todo lo que las Cortes le mandan. Y sin embargo, vean ustedes, a Joviel Acevedo las Cortes les dice que ya no puede seguir en la plaza, que ya no puede seguir alrededor del palacio protestando, y él no le hace caso a las Cortes. Y la Policía Nacional Civil, el Ministerio de Gobernación, que fue con quien empezamos este capítulo, no se atreve a llamarlo al orden de regresarlo a su lugar y decirle, por orden de un juez, usted no puede seguir protestando. ¿En dónde estamos entonces? Esto realmente no puede continuar porque se necesitan estas nuevas leyes para poder cumplir el convenio con el gobierno de los Estados Unidos, con el ejército de Estados Unidos, y necesitan leyes para fortalecer el sistema de seguridad, combatir el narcotráfico y el crimen organizado. En conclusión, no logramos bajar los índices de pobreza y de extrema pobreza. No se logra combatir los enormes problemas en el área de la salud. No logramos que la microeconomía se parezca a la macroeconomía de ese país y por lo tanto no le llega el dinero y el sustento a la gente. No hemos logrado combatir el tema de la violencia que repercute en todos los temas. Aquí la pregunta es, ¿les duele? A mí me duele. Me duele ver cómo nuestros jóvenes andan cada día buscando cómo se van a los Estados Unidos, mientras el gobierno de Trump tiene uno de sus principales temas, evitar la migración. La verdad es que no se vale que no hagamos algo, primero para estar enterados, nosotros estamos poniendo aquí nuestro granito de arena. Segundo, para participar en la política. No podemos seguir de esta manera. Vamos a hablar un día de cómo no debería existir el tema de la campaña anticipada que nos está haciendo tanto daño, que exista esa prohibición de hacer campañas desde tiempo. Lo cierto es que no se vale, de verdad, que usted no comparta esto con sus compañeros, que no nos motivemos para participar, para motivar, para exigirle a nuestros funcionarios y sobre todo para fortalecer el sistema de partidos políticos, porque el otro lado nos está ganando la batalla. No ofendimos a nadie, pero si usted se siente ofendido o si usted quiere hacer alguna aclaración, ya sabe, una tacita de café todo lo arregla. Lo invito a una tacita de café si quiere aclarar o si quiere agregar más temas. Nos vemos, hasta el próximo capítulo.